Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Humberto Higinio y los saludo de Lima, Perú. El día de hoy vamos a hablar acerca de un componente muy importante en todo hervidor eléctrico. Me refiero al termostato. En este video vamos a hablar no solamente del termostato, que cumple una función muy importante en todo hervidor, sino además de ello vamos a hablar de las fallas más comunes que suelen darse en todo hervidor eléctrico como este. Vamos a usar no este hervidor, sino uno muy parecido, uno antiguo que tengo ahí en casa, que lo compré especialmente para este video, y vamos a ver no solamente las fallas más comunes, sino también cómo trabaja un termostato en un hervidor eléctrico, y al final de este video también vamos a ver cómo simular una de las fallas más comunes que se suelen dar en un hervidor acerca del termostato. Este video es altamente técnico, altamente recomendable, y realmente recuerden algo: el electrónico que no repara realmente no es un electrónico. Así que vayamos a la parte técnica y a los fundamentos básicos de todo hervidor eléctrico y de un termostato. Continuamos entonces. Si tienes algún proyecto de electrónica en donde necesites realizar un circuito impreso o PCB, te recomiendo altamente PCBWay. PCBWay es la empresa china más importante del mundo, fabricante de los mejores circuitos impresos. El acabado de sus productos son de muy buena calidad y a un muy bajo costo. Puedes darte la oportunidad de realizar tus próximos proyectos de electrónica gracias a PCBWay. Pues bien, nuevamente con ustedes, ahora sí vamos a empezar este interesante video hablando de una función muy importante y de un componente bastante trascendental en el manejo y uso de cualquier hervidor, o como le llaman en muchos países, de cualquier pava eléctrica. Me refiero al termostato. No podemos hablar del funcionamiento del termostato si no conocemos en sí cómo funciona un hervidor y las características técnicas y funcionales de sus partes internas. Decidí hacer este video porque me parece increíble que en internet, en YouTube o incluso en algunas páginas, muchos técnicos que se jactan de poder reparar equipos electrodomésticos como una simple pava como esta o un hervidor eléctrico, como de una manera más formal llamarlo, ni siquiera conocen lo que es un termostato. Me parece increíble que desarmen un equipo como esto y no sepan o no conozcan dónde está ubicado el termostato, e incluso lo encuentran y no saben qué es, y eso me parece totalmente lamentable. Decidí hacer este video justamente por ello. Para ello, valga la redundancia, les estoy mostrando dos servidores muy parecidos, uno de la marca Bosch, altamente recomendable, y otro de la marca Thomas, de muy buena marca, ambos de muy buena marca, pero este es de acero inoxidable. Este es un hervidor o una pava eléctrica que lo compré hace 3 o 4 meses atrás, es de muy buena calidad, y les estoy mostrando solamente para que vean que lo que voy a explicar en este hervidor se adapta también a este otro hervidor. Este es un hervidor antiguo de la marca Thomas, no es de mi casa. Este lo compré exclusivamente para este video. Lo compré aquí en Lima, en un lugar llamado La Cachina, donde venden cosas de segunda. Lo compré a un precio muy barato. El hervidor está operativo, y el día de hoy vamos a ver las características, o digamos, mejor dicho, vamos a ver las fallas más comunes de todo hervidor, y vamos a entrar a la parte intrínseca del hervidor. Vamos a desarmar, vamos a ver la resistencia, vamos a ver las conexiones internas, y lo más importante, el componente por el cual estoy haciendo este video. Vamos a ver cuál es el termostato y cómo funciona. Al finalizar este video voy a explicar la falla más común del termostato. Entonces vamos a empezar. Vuelvo a repetir, esta es una muy buena marca, voy a dejarlo de lado. Todo lo que expliquemos en este video se adapta incluso a este hervidor. Voy a dejarlo por acá. Incluso le llaman este tipo de hervidores inalámbricos porque tienen esta base, y esta base no es otra cosa más que un adaptador de la corriente alterna para la cual se alimenta el hervidor. Eso es lo que vamos a explicar en la siguiente sección de video. Vuelvo a repetir, este es un hervidor antiguo, lo tuve que limpiar mucho porque estaba bien, pero bien sucio realmente. Está bien maltratado, pero sin embargo vamos a hacer las pruebas con este hervidor para desarmarle y mostrarle las partes internas que está operativo. Entonces vamos a empezar con las fallas más comunes del hervidor rápidamente, ¿no? Por lo general un hervidor está formado por dos partes: la parte del hervidor en sí, que tiene el termostato, el interruptor y la resistencia eléctrica, que lo vamos a ver luego, y una parte a la cual, o una base a la cual se conecta el hervidor eléctrico, que vendría a ser este de acá, ¿no? Esta base
no es otra cosa más que tiene internamente los tres contactos que encajan en la parte inferior del hervidor, una parte de acá, que es circular, es una parte circular como logran ver, y en el centro existe un contacto, la otra hornera circular es el siguiente contacto, y finalmente el contacto de tierra es el que está al extremo. O sea, están los tres contactos, la línea o fase, el neutro y finalmente la tierra. La tierra en muchas de las casas obviamente no se utiliza, y el día de hoy vamos a abrir, para poder determinar la primera falla, vamos a abrir primero esta caja. La primera falla que viene a la mente en todo hervidor eléctrico es simplemente el hervidor no enciende. Para poder determinar la falla en sí del hervidor, vamos a bajar un poco la cámara para que tengamos un mejor ángulo de visión. Ahí creo que está muy bien. Para poder determinar el por qué un hervidor no enciende, tenemos que ir de atrás para adelante. E ir de atrás para adelante, no voy a ir de frente al hervidor a conocer si realmente la resistencia está dañada, sino simplemente voy a determinar o probar punto por punto de atrás hacia adelante. ¿Y qué es ir de atrás adelante? Puede ser de que el enchufe esté dañado. Para ello hay que revisar el enchufe. Es un poco difícil que un enchufe de esta calidad, de unos 16 amperios, 250 voltios para el caso de Perú, se dañe, pero se ha visto casos de que cuando el hervidor es de mala calidad, esto se achicharra y obviamente puede incluso producir no solamente un falso contacto, sino puede producir un choque eléctrico al usuario que lo utiliza, o incluso un cortocircuito, se pueden volar los fusibles. Ojo, el primer punto importante a medir, el enchufe. El enchufe, hay que ver la calidad del cable, cómo está el cable, y lo más importante aquí, la base, esta base a la cual le llaman a este tipo de hervidores los hervidores inalámbricos. ¿Por qué? Porque su función primordial es, los tres contactos encajan en el hervidor, mecánicamente se cierra el contacto con el interruptor y el termostato, que lo vamos a ver luego. Los contactos ya encajaron en la resistencia eléctrica, la resistencia caliente del agua, se evapora el agua, y nosotros podemos ya retirar la base, el hervidor de la base, y tener el agua caliente en el hervidor como tal, en la pava eléctrica. De esta manera podemos hacer uso del agua, retirarla, pero la base queda caliente. De ahí el nombre de inalámbrico. Entonces la primera falla es ¿por qué no enciende el hervidor? Y una de las fallas más importantes es por qué no enciende, y pueden ser varias partes. Como les decía al inicio, puede ser de que el enchufe esté dañado, el cable esté produciendo internamente un falso contacto, o esté dañado por la mala calidad del cable, que a veces que es bien, pero bien difícil realmente, o finalmente que los contactos internos, estos tres contactos internos, no estén haciendo, para la redundancia, contacto con los contactos del hervidor. Para ello vamos a abrirlo para que puedan ver las conexiones. Tiene tres tornillos, dos estrella y uno en triángulo. La verdad que primera vez que veo en un hervidor un contacto en triángulo, un tornillo de la forma triangular. Bien, ahí ya está abierto. Vamos a sacar la base, y para poder sacar la base, acá hay unos contactos no seguros. Bien, entonces tenemos acceso, los tres tornillos los hemos retirado, uno se quedó acá todavía puesto. Y lo que necesitamos ahora, ahí están los tres tornillos, y lo que necesitamos ahora es diferenciar y determinar cómo van las conexiones. El cable llega, tenemos, vamos a hacerlo acá, vamos a retirarlo así. Tenemos los tres contactos. A ver, vamos a ver las conexiones. En teoría, el cable verde es el de tierra, que vendría a ser el de en medio. El de en medio está conectado a la base, o sea, la parte circular, la más extrema, el círculo más extremo, el más externo, vendría a ser
el cable verde, que es este punto de acá, aquí es el cable de tierra, y los otros dos contactos es la línea o fase, que vendría a ser el marrón, y el otro vendría a ser el neutro, el verde del otro lado. En otras palabras, la línea o fase es el que va en medio, el punto central, y el otro punto es el que va en la primera circunferencia. Entonces tenemos los tres contactos directamente, ¿no? Acá no hay mucha ciencia. Tenemos la línea o fase en medio, el neutro en la primera argolla interna, y en la argolla externa vendría a ser la fase, en este caso, perdón, la tierra. Entonces, estas conexiones, ¿cuál es la falla más común? Es que cuando nosotros asentemos el hervidor, esto no encaje adecuadamente, los contactos no encajen adecuadamente. ¿Y qué es lo que se suele hacer? Simplemente los contactos, como logran ver, hay que hundirlos un poco hacia adentro para que obviamente hagan un buen contacto con la otra base, en este caso la base del hervidor. Entonces acá no hay mucha ciencia, simplemente es eso. Luego lo cierro para mostrarles ya en la parte final. Vamos a cerrar luego esto, y para no hacer más grande el video vamos a ir descartando los puntos. Entonces ya hemos descartado la base. Si vemos que esto está bien, el otro punto de contacto es poder abrir nuestro hervidor, y vamos a abrir nuestro hervidor paso a paso para mostrarles la configuración y las partes internas. Vuelvo a repetir, este es un hervidor antiguo, bastante viejito, comprado de un lugar llamado La Cachina. En este caso vamos a destapar. En la parte inferior podemos ver, tiene los tres contactos, ¿no? El contacto central, que vendría a ser la conexión a la línea o fase. El segundo contacto, que es el aro de en medio, vendría a ser la conexión, en este caso, a el neutro. Y finalmente la tierra vendría a ser el contacto externo, ¿no? El aro más grande. Vamos a abrir, a destapar la base de nuestro hervidor para mostrarles internamente las configuraciones y las partes. Y lo más importante de nuestra estrella aquí vendría a ser el termostato, ¿no? Que es la razón de ser de este video, pero aprovecho ya que estamos acá para mostrarles internamente cómo es que funciona y las partes más importantes de un hervidor eléctrico. Vamos a retirar los tornillos. Esta es una base simplemente. Nuestro multímetro lo voy a dejar por acá para mostrarles luego cómo medir los contactos y la resistencia. Y aquí ya podemos ver la parte interna de nuestro, en este caso, nuestro hervidor o nuestra pava eléctrica. Esta base metálica, vamos a ver la parte interna, nuestra base metálica que vemos acá, vendría a ser esta base de acá, vendría a ser la resistencia eléctrica, cuyos contactos son estos dos de acá. Este es un contacto de la resistencia y este es otro, van conectados acá. Y aquí en paralelo a la resistencia va directamente, si comenzamos a usar el multímetro en la modalidad de continuidad, vamos a darnos cuenta que un punto va conectado a un extremo, en neutro, eso es lo que vamos a medir en un rato, y el otro punto va conectado a, en este caso, la fase, en este caso el neutro, perdón, el punto interno, que hemos dicho que viene a ser la fase o línea o fase, va conectado a uno de los extremos, supongamos puede ir acá, mientras que el otro extremo va conectado a el neutro, y el otro es la tierra, que no va conectado a ningún lado, simplemente es la conexión a tierra. En algunos casos la conexión a tierra va conectada al chasis también, a veces, pero igual por lo general no va conectado a nada. Entonces, este dispositivo que ven, esta lámina de acá, lo increíble en muchos de los videos que he visto en YouTube y en algunas aplicaciones, me parece increíble que los técnicos que reparan se encuentran con esta lámina y simplemente no saben qué es. Esta lámina que ven acá es una lámina metálica a la cual se le conoce como el termostato. Y eso es lo que vamos a hablar luego, ya de la parte más importante de este video, es cómo funciona un termostato y qué sucede cuando el termostato no funciona adecuadamente, y la falla más común en un hervidor. Ok, entonces dentro de las fallas más comunes hemos dicho que el hervidor no enciende. Puede ser de que el contacto que hace de la resistencia hacia los contactos de la línea de los 120 voltios o 110 voltios simplemente no esté haciendo un buen contacto. O sea, estas tomas
que van conectados acá pueden hacer que estén haciendo falso contacto y simplemente el hervidor enciende y luego se apaga, o puede ser que simplemente no encienda. ¿Ok? Entonces, el punto más importante aquí es saber si la resistencia está bien o no. Si yo mido la resistencia en paralelo, yo mido la resistencia, debe darme un valor más o menos de unos 24 ohmios. Es el valor estándar aproximado entre 20 y 30 ohmios, es el valor de una resistencia. Esta resistencia el valor de esta resistencia en ohmios va a depender de, en este caso, de el bateaje o la potencia, para este caso, del hervidor. Y en este caso es una marca conocida, la marca Thomas. Acá podemos ver, el modelo es el TH5410R y es 220-240 voltios, 50-60 Hz, y la potencia es entre 1850 y 2200 watts de potencia aproximadamente. Acá lo indica. Este valor de potencia es lo que determina el valor de la potencia que te puede entregar o el consumo de la resistencia, en este caso de este señor, esta resistencia que vemos acá. El valor de esta resistencia está en función al bateaje, o mejor dicho, a la potencia del hervidor la da la resistencia. O sea, el componente más importante de todo hervidor es la resistencia. Si la resistencia está haciendo un falso contacto, simplemente el hervidor no enciende. Si la resistencia está abierta, simplemente el hervidor no enciende, que es lo que vamos a probar en estos momentos. ¿Y qué sucede? Otra de las fallas más comunes es que conectan el hervidor y simplemente vuelan los plomos o se produce un cortocircuito, se revientan los fusibles de la casa. ¿Qué sucede? Eso indica de que la resistencia está cruzada, y como estamos poniendo los 220 voltios entre este punto y este otro punto, si yo esta resistencia la tengo cruzada, no existe un valor de 24 ohmios que me pueda disipar ese voltaje que le está llegando a la resistencia, y que esa disipación de esa potencia se dé en calor para que luego el agua hierva. Simplemente, si existe un cortocircuito, es decir, no existe 24 ohmios sino 0 ohmios o 2 ohmios en toda la resistencia, lo que estoy haciendo es como si estuviese uniendo los dos cables, estoy produciendo un cortocircuito. Y obviamente, si yo agarro este cable y el extremo, las dos puntas, los uno, o estas dos puntas las uno, las conecto y las uno internamente, lo que estoy haciendo es simulando que la resistencia está cruzada y estoy haciendo un cortocircuito, y lo que estoy haciendo es volar los fusibles o el disyuntor de la casa, o el sistema de protección térmico eléctrico que tiene una casa. Entonces, si tenemos problemas con la resistencia, van a haber dos fallas más comunes. Una de ellas, si la resistencia está abierta, simplemente el problema que voy a tener es que el hervidor o la pava eléctrica no va a encender o no va a calentar. Ese es por un lado. Por otro lado, el otro problema más común es que me vuelen los fusibles. Si me vuelan los fusibles es porque la resistencia eléctrica está cruzada, ya no me marca los 24 ohmios o los 30 ohmios que debería tener, sino me marca 1 ohmio, 2 ohmios o 3 ohmios o 4 ohmios, y simplemente me está haciendo que me vuelen los fusibles. Para ello hay que probar, y el primer punto es desconectar al menos un cable del hervidor de la resistencia. Yo voy a desconectar los dos por seguridad. Tenemos uno a un extremo y el otro a otro extremo, y lo que voy a hacer, vamos a ponerlo ahí, y lo que voy a hacer es, con el multímetro, ahora sí voy a hacer uso del multímetro, colocarlo en la modalidad de resistencia y medir. Ahí voy a medir la resistencia en paralelo, es decir, tomo los bornes de la resistencia y me debe marcar una resistencia en ohmios, en este caso de 25 ohmios, ¿no? Entre 24 y 25 ohmios. Me está marcando 24.83 ohmios aproximadamente. 24.83 ohmios el valor de la resistencia. Si yo cuando mido me marca algo así, 0 ohmios o un ohmiaje muy pero muy bajo, es porque la resistencia está cruzada. Y si yo marco entre los extremos y me marca así, o sea, no me marca nada, es porque la resistencia está abierta. Ese es otro de los problemas que hemos visto. Simplemente el hervidor no va a calentar o no va a funcionar. Entonces esa es la manera práctica de cómo poder medir una resistencia. Vamos a medir aquí, como les decía al inicio del video.
Si yo quiero saber si está bien el enchufe, el cable y las tomas, simplemente hago lo mismo. Me voy en la modalidad de resistencia y habilito la continuidad, es decir, la continuidad del cable. Voy a medir el cable, si está bien, continuidad. Entonces tomo un extremo y marco un punto de referencia. Ahí estoy conectando, parece que no se está viendo, ahí. Entonces hay continuidad entre un extremo y otro, y si yo marco en el otro punto del enchufe y me voy a el neutro, en este caso, perdón, la línea, el punto central me debe marcar continuidad. Miren, el multímetro me está marcando cerca de 1 ohmio, continuidad, y finalmente la tierra, que es el punto central, debe ir al extremo, en este caso al aro externo. Ahí está. Entonces estoy validando que los contactos están bien. Si quiero hacer que los contactos hagan una mejor cohesión con la parte interna, simplemente presiono un poco los contactos hacia adentro y con eso garantizo de que a la hora que ponga la base, simplemente el hervidor va a funcionar. Ok, este es por este lado. Ya hemos visto la resistencia. Ahora sí vayamos a ver otra parte importante del hervidor. Aquí podemos ver que existe una base y acá hay un LED que se va a encender, hasta donde yo recuerdo era azul, según lo que me han indicado, y ese LED está conectado en paralelo con la alimentación, y son estos dos cables que vienen por acá hacia el LED. El LED debería encender. Si el LED no enciende, lo más probable es que simplemente los contactos no están llegando la alimentación al LED, por un lado. Este, a decir verdad, no es un LED, es un indicador de energía, lo que llamamos un pequeño dispositivo de neón que trabaja con 220 voltios o 110 voltios. Muchas veces el hervidor enciende, calienta, pero el LED no enciende. En este caso, perdón, el indicador de energía no enciende, y es un indicador simplemente que está dañado. Se ha malogrado internamente este pequeño dispositivo luminiscente que se enciende cuando le llegan los 220 voltios, y lo más probable es simplemente que no encienda porque el LED, o en este caso el indicador de energía, está dañado. Eso no es un indicador de que el hervidor no caliente y no funcione. El hervidor puede funcionar, pero si este pequeño dispositivo indicador luminiscente no enciende, es probable que esté dañado o que las conexiones no estén llegando. Vamos a hablar del termostato, luego lo vamos a retirar, pero básicamente el termostato está formado por dos placas bimetálicas de dos componentes metálicos distintos. Son dos placas bimetálicas que están en paralelo. Cuando nosotros cerramos los contactos, las dos placas bimetálicas se cierran de manera mecánica y se mantienen cerradas porque está mecánicamente cerrado. Cuando enchufamos el hervidor y bajamos normalmente están abiertos. Cuando bajamos la palanca, lo que yo estoy haciendo es, vamos a verlo ahí, lo que estamos haciendo es simplemente, si ven acá, lo que estoy haciendo es cerrar los contactos entre esta placa bimetálica y otra que existe en la parte inferior. Son dos contactos que se cierran. Al cerrar esos dos contactos, lo que estoy haciendo, al bajar la palanca, lo que estoy haciendo es cerrando los contactos de manera mecánica, porque está en frío. Conecto la alimentación, bajo la palanca, se cierran los contactos, y lo que hace es un interruptor electromecánico. Es decir, que depende de la cantidad de corriente y del calentamiento del dispositivo. Normalmente se queda cerrado cuando bajo la palanca y se queda mecánicamente cerrado. Al cerrar los contactos, lo que estoy haciendo es, la corriente llega, esto es un interruptor, simplemente cierra los contactos y lo que está haciendo es alimentando a la resistencia eléctrica de los costados, al estar cerrado de manera mecánica. Entonces el agua comienza a hervir porque el calentamiento de la resistencia eléctrica, al circular corriente por la resistencia eléctrica de 24 o 25 ohmios que les he mostrado, lo que hace es comienza a calentar la base metálica del hervidor y que el agua se comienza a calentar. Cuando el agua llega a su punto de ebullición de más de 100
grados centígrados, ese vapor que se genera al comenzar a hervir el agua es un vapor que viaja internamente por una cámara que tiene este hervidor y llega a esta parte inferior del termostato, justamente a esta parte del termostato. Entonces lo que hace que el termostato se dispare y se abra no es el calentamiento del hervidor como tal, ni la ebullición del agua, sino la cantidad de vapor que llega a la cámara y entra en contacto con el termostato. No se confundan. No es que el termostato, en función al calor, se va a abrir o se va a cerrar. El termostato va a cambiar la densidad de sus placas metálicas cuando la cantidad de vapor que llega a la cámara excede una cierta cantidad, y lo que hace es simplemente las placas metálicas se dilatan y se abren, hacen que se abran los contactos. Al abrirse los contactos, lo que estoy haciendo es dejar de que circule corriente por la resistencia y simplemente el hervidor o la pava eléctrica se desconecta. Así es como funciona un termostato. Lamentablemente es algo que muchas personas, muchos youtubers, muchas personas que entre comillas se creen que reparan electrodomésticos, ni siquiera saben qué es un termostato, ni siquiera logran reconocer que esta pequeña placa bimetálica, que la vamos a abrir luego, es un termostato. Entonces, si yo quiero medir, saber cuál, simplemente lo que tengo que hacer es poner en modo continuidad y bajar la palanca de este dispositivo. Vamos a probarlo bajando la palanca, ahí en modo continuidad, y ver a cuál le corresponde cuál punto, ¿no? Acá es 1 y el otro sería este de acá. Son dos, están los dos. Si yo abro la palanca, simplemente ya no hace contacto. Si yo dejo presionar, simplemente no hace contacto. Entonces hay que tener mucho cuidado el tema de la parte mecánica de abrir y cerrar la base en este caso, del hervidor. Al cerrar yo esto, lo que estoy haciendo es que la placa bimetálica la estoy forzando para que se cierre. Cuando yo ya conecto el hervidor, lo que estoy haciendo es, le estoy al contacto de la placa bimetálica, lo que estoy haciendo es, al estar cerrada, simplemente le llega la alimentación de los 220 voltios, 210 voltios a la resistencia calienta el agua, y el mismo vapor producido por la ebullición del agua a los 100 grados centígrados, lo que hace es simplemente ese calor llega por la cámara hacia el termostato, y en función a la cantidad de vapor que está llegando al termostato, simplemente el termostato, las placas bimetálicas se dilatan y abren la parte mecánica del termostato, desconectando las placas y obviamente desconectando la resistencia, y el hervidor se abre. Entonces, una de las fallas más comunes de que el hervidor no funciona es que no le esté llegando la cantidad de vapor a las placas metálicas, o que la parte mecánica simplemente no esté funcionando. Eso por un lado. Y otra de las fallas más comunes es que conectan el hervidor y de un momento a otro, por ejemplo, vamos a cerrar esto, de un momento a otro el hervidor comienza a calentar y el agua comienza a evaporarse, y el hervidor sigue trabajando, ven que comienza a hervir, y el agua se comienza a evaporar, y sin embargo la palanca está hacia abajo, y sin embargo el termostato nunca se dispara hacia arriba, cortando la alimentación y abriendo los contactos hacia la corriente de los 120 voltios, 110 hacia la resistencia. ¿Y esto por qué? Porque simplemente la tapa está mal cerrada, o está habiendo una fuga de vapor, de manera tal de que ese vapor que debería condensarse internamente en el hervidor y debería bajar por la cámara hacia el termostato, se está saliendo por otro lado, y lo que hace es que el termostato nunca llega a abrirse, porque las placas bimetálicas nunca llegan a tener la cantidad de vapor necesaria para que mecánicamente y eléctricamente se dilaten y se abra, y mecánicamente desconecte la alimentación hacia la resistencia. Esa es otra de las fallas más comunes cuando existen problemas como este. Por ejemplo, acá tenemos en la parte superior un pequeño agujero, y si el vapor comienza a salir, simplemente el termostato no funciona. Vamos a abrir esta parte. Hasta aquí las fallas más comunes de los servidores eléctricos o las pavas eléctricas. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente destapar esto. Esto ya está medio malogrado, así que
no hay problema. Vamos a destapar esto, pero antes de destaparlo voy a desconectar para mostrarles. Me gustaría mostrarles el termostato, que es la razón de hacer este video. Abrirlo con los 3 tornillos. Hay 3 tornillos acá, 3 tornillos que conectan los cables e incluso sujetan los cables de el indicador luminiscente, en este caso, y aquí ya puedo yo retirar el termostato. Acá podemos ver la resistencia, como les decía, la resistencia está acá sobre la base. En este caso podemos ver, acá está bien escrito 220 voltios, 240 voltios, 1850, 2200 watts, ¿no? En función a esto puedo conocer yo la cantidad de corriente que consume este equipo, y es lo que está escrito en la base del hervidor. Acá podemos ver, vamos a hacer un pequeño zoom. Acá podemos ver los contactos de la resistencia. A estos contactos va en paralelo el LED a través de esto, en este caso no el LED sino el indicador luminoso, que es este de acá y ese de acá, van a este indicador luminoso. En este caso, para este hervidor está dañado, así que esto ya no sirve, simplemente es un indicador. ¿Y cómo yo abro y cierro los contactos? Hemos visto en la parte anterior que cuando yo cierro, esto va así, esto va así, esto va así, y como logran ver, cuando yo bajo la palanca, lo que estoy haciendo es que esta placa metálica hace contacto o cierra el contacto con esta otra, de manera tal de que lo que estoy haciendo es cerrando el circuito de manera mecánica y haciendo estas dos placas no están conectadas a nada, ojo con el detalle, es simplemente un contacto mecánico. Si nos fijamos, no hay ninguna conexión a esta lata o este pedazo de lata con este otro, simplemente es un contacto mecánico que cierra y abre. Pero lo que hace aquí es que mecánicamente, al estar cerrado, lo que estoy haciendo internamente es que aquí internamente podemos ver en este punto y en este otro punto, lo que estoy haciendo es paralelamente cerrando los contactos de manera mecánica. Cuando yo bajo la palanca, estoy haciendo es cerrando los contactos de las dos líneas, tanto de la línea o fase como del neutro. Estoy cerrando los contactos de manera mecánica y se queda ahí, ¿no? Se queda ahí. Cuando, de manera tal de que la alimentación de la línea de 220 voltios en estos puntos está llegando a la resistencia, obviamente el hervidor tiene el agua, comienza a hervir. Cuando el agua comienza a evaporarse y ese vapor llega por la cámara por este punto, por eso tiene esta parte blanca, llega a la cámara, el vapor va a llegar por esta parte a la cámara del termostato, y esto está cerrado. Lo que hace es, las placas metálicas simplemente se repelen, están cerradas, simplemente lo que hace es se repelen y se abren. Al abrirse, al estar esto así, al estar hacia abajo, al abrirse, se dispara, se abre, y los contactos mecánicamente de la alimentación de aquí y de aquí, lo que está haciendo es abrirse y simplemente deja de funcionar. ¿Por qué? Porque la alimentación ya no le llega a la resistencia de los 220 voltios. Entonces tenemos los contactos de la alimentación, la línea o fase, el neutro, la tierra, que no la estamos usando aquí, los contactos mecánicos acá, en este extremo y en este otro extremo, los contactos del indicador luminoso, que en este caso, para este caso no funciona porque está dañado, y los contactos de la resistencia que van en paralelo con la alimentación, la parte mecánica que cierra y abre. Y vuelvo a repetir, el termostato es un contacto, es este, y el otro contacto es este, que para este modelo simplemente no están conectados a nada, pero mecánicamente lo que hace es abrir y cerrar estos contactos para la alimentación de la resistencia. Como logran ver, es muy simple y muy sencillo poder entender el funcionamiento de un hervidor. Y ya saben, estas plaquitas que ven acá, que parece cualquier lata, no es una lata simple, son los contactos
bimetálicos de un termostato. Ojo con el detalle, de un termostato. Estos contactos bimetálicos muy parecidos se encuentran en las planchas, se encuentran en los televisores eléctricos, obviamente, se encuentran en las parrillas eléctricas, en todo lo que tenga que ver resistencias o la alimentación a altas temperaturas. Ojo con el detalle, hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta estos contactos bimetálicos. Muchas veces hay que retirar el contacto bimetálico para limpiarlo. En este caso no es necesario porque sí está haciendo contacto. Y una de las fallas más comunes, vuelvo a repetir, es que simplemente el hervidor comienza a hervir y nunca se detiene o nunca corta la alimentación porque simplemente no le está llegando el vapor a la cámara, el vapor de la ebullición del agua no está llegando a la cámara y simplemente las placas bimetálicas se quedan mecánicamente cerradas porque nunca llegan a dilatarse y a abrirse. ¿Ok? Ahora sí vamos a cerrar nuevamente, a armar, y en la siguiente sección de video vamos a poner a hervir agua y les voy a mostrar la falla más común por el termostato cuando hay pérdida de vapor y el termostato simplemente no se dispara. Continuamos entonces. Antes de poder cerrar, quería mostrarle algo adicional. Si se dan cuenta, esta parte interna es de cobre y el cobre con el tiempo se tiende a corroer o se llena de moho. Recuerden que esta es la base a la cual se va a conectar, digamos, la base del hervidor que se va a conectar a la otra base que está estática. Esto es lo que nosotros trasladamos. Entonces esto tiene que estar limpio y si se le puede lijar o limpiar con algún disolvente o algo especial, es importante mantenerlo limpio. Eso es por un lado. Por otro lado, también puede ser de que mecánicamente esto cierre, como estamos viendo ahí, pero puede ser de que los contactos que existen en ambos extremos no estén haciendo adecuadamente el contacto. Ahí podemos verlo. Entonces, y no se olviden que al ser algo mecánico, son contactos de cobre que se cierran, tienden a producir un chisporroteo. Ese chisporroteo con el tiempo, al ser mecánicamente, se llena de moho y se llena del chisporroteo, de la suciedad producto de los contactos. Y eso hace a la larga un falso contacto. Entonces no estaría de más que con cuidado los contactos se limpien, desarmando toda esta parte mecánica y desarmándolo con cuidado con algún disolvente o incluso con un poco de alcohol o lijándolo ligeramente ambos contactos, tanto de acá como de acá. Entonces es importante tener en cuenta eso. Voy a terminar de cerrar poniendo la resistencia a la tapa para hacer la última prueba que les indicaba. Continuamos entonces. Bien, ahora sí estamos listos. Ya he llenado con un poco de agua nuestro hervidor, nuestra pava eléctrica, y vamos a encenderla presionando la palanca hacia abajo. Lo que estoy haciendo es cerrando mecánicamente los contactos del termostato, los mismos que a sus costados cierran los contactos de la alimentación de los 220 voltios hacia la resistencia y hacia el indicador, que como ven no enciende. El indicador simplemente no enciende, y podemos ver obviamente de que si comienza a funcionar, escuchamos ya el sonido, ya comienza a calentar de a pocos la resistencia, y esa energía eléctrica que circula a través de la resistencia se va a disipar en calor sobre la parte metálica interna de este hervidor, lo mismo que va a hacer de que el agua comience a calentarse y a hervir lentamente. Cuando llegue a su punto de ebullición por encima de los 100 grados centígrados, el mismo vapor generado va a ingresar por la cámara interna que les mostré hacia la cámara del termostato, y el termostato lo que va a hacer es levantarse automáticamente. Vamos a esperar a cámara rápida que se dispare. Pero ¿qué va a suceder? Vamos a simular la falla que les dije, que cuando la tapa está mal cerrada, como este caso, o tiene una abertura en cualquier parte, en la parte superior, y el vapor comienza a salirse, simplemente el termostato nunca se va a disparar. Vamos a esperar a que comience a hervir el agua y vamos a simular el problema. Y podemos ver que el agua ya comienza a hervir. Debería ya saltar el termostato y no salta. Y esta es una de las fallas que quería mostrarles. El agua está hirviendo por encima de los 100 grados centígrados. Hay fuga de vapor y ese vapor no llega al termostato. Vamos a simular y solucionar simplemente tapando
y haciendo que el vapor, y ahí ya vimos que abrió. Vamos a abrirlo nuevamente mecánicamente. Y ahí vieron que ya levantó y cortó la alimentación. El termostato está funcionando, simplemente esta es una lana, el vapor estaba pasando y se seguía saliendo. Al final logré taparlo adecuadamente y el termostato hizo su función, cortó la alimentación de manera mecánica y obviamente la resistencia internamente dejó de alimentarse por la corriente y se autodetuvo la alimentación y se cortó para este caso. Pues bien, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana con ustedes compartiendo conocimiento. Si este video te gustó, no te olvides darle like. Asimismo te invito a que me puedas seguir en las redes sociales: Twitter, Facebook, Google+, Pinterest, Instagram y obviamente aquí en mi canal de YouTube. Te ruego por favor que te suscribas a mi canal, que le des like y que lo compartas. Y no sobre todo ello, lo más importante, que también puedas poner comentarios. Y aún así, más importante es que si no estás suscrito, que te suscribas. Es el momento de suscribirte, porque en mi canal vas a poder aprender sin costo alguno y, lo más importante, sin tener en cuenta el tiempo necesario para poder aprender. Mis videos no suelen ser cortos. Muchas de mis personas que me siguen en el canal me siguen también porque mis videos son muy largos, y trato de alguna u otra manera darles lo mucho que puedo de mi experiencia, de mi profesionalismo en cada uno de los videos que subo semana a semana. Si te has suscrito ya en mi canal o estás por suscribirte y te vas a suscribir, asimismo te invito a que puedas activar la campanilla para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo subo un video. Esto es muy importante porque muchos de mis suscriptores no tienen activada la campanilla y obviamente no se les notifica cada vez que yo subo un nuevo video. Muchas gracias por la atención y los espero en la siguiente semana con más videos de ciencia y tecnología. Permiso.